Estimados amigos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Salud en Familia. Estamos en época de festividades, estamos en este día viernes 11 de septiembre, acompañándonos como cada semana en este programa destinado a poder informar a nuestros queridos vecinos de la comuna de Chilhuayante diferentes temáticas del área salud. En esta oportunidad tenemos un tema muy importante relacionado con una enfermedad bastante común que atendemos habitualmente en nuestros centros de salud familiar, como lo es el asma bronquial. Una enfermedad que afecta tanto a niños como a adultos y que muchas veces genera muchas dudas, muchas consultas a las personas, y la idea es que esta noche podamos despejar varias de las dudas que surgen en relación a esta enfermedad. Para poder tocar este tema tenemos un invitado del Centro de Salud Familiar Leonera. Nos acompaña esta noche el kinesiólogo Gustavo Pineda, quien ha tenido la gentileza de poder acompañarnos y poder ayudarnos a tocar este interesante tema como lo es el asma bronquial. Gustavo, te damos el pase, ya estás en contacto con nosotros. Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Primero que todo, estoy muy contento y agradecido por la invitación, así que ojalá que en esta oportunidad lo que conversemos sea útil para las familias que nos están viendo, y también les mando un caluroso abrazo en esta noche un poquito helada a todas las familias de Chilhuayante que nos están viendo en este momento, y ojalá que podamos resolver algunas de las dudas más comunes de esta enfermedad que, como sabemos, es bastante común. Nosotros la manejamos en la atención primaria, en los CEFAM de la comuna de Chilhuayante, y, y eso, pues, ojalá que sea de bastante utilidad para las familias que están en la casa. Bien, Gustavo, muchas gracias por tu apoyo esta noche para poder conversar con nuestros vecinos en este interesante tema. Primero que nada, quisiéramos contextualizar a nuestros vecinos y empezar de lleno con las preguntas. O sea, ¿qué podemos entender por asma bronquial? Bueno, el asma bronquial, yo creo que por ser una enfermedad tan común, la mayoría de las personas tienen alguna idea, algo han escuchado o en algún minuto han tenido algún familiar, algún conocido o un amigo que les ha dicho que tiene asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad respiratoria que se produce en el pulmón. Nos vamos a enfocar en el pulmón, ¿cierto?, que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, y vamos a entender que el pulmón consta de una vía aérea en la cual nosotros tenemos como unos tubitos, en el cual tenemos unos tubos que van de la boca, de la nariz, hacia abajo, que se van ramificando. Piensen en la casa que es como un árbol que tiene unos troncos que cada vez se divide en ramas más pequeñas, y por estas vías, ya, y en estas vías el aire entra y sale en cada respiración que nosotros hacemos durante el día, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con el asma bronquial? En el asma bronquial lo que se produce es una inflamación de la vía aérea, ¿ya? Y en esta inflamación de la vía aérea, el bronquio, que es el tubito, la cañería por donde pasa el aire, se vuelve hiperreactivo. ¿Qué significa que es hiperreactivo? Hiperreactivo significa que reacciona de una forma exagerada frente a cosas que hay normalmente en el ambiente, ¿ya? Puede ser el frío, puede ser el ejercicio, puede ser el polen, un montón de sustancias. Entonces, ¿qué pasa cuando alguna de estas sustancias, cuando nosotros las respiramos y entra en contacto con este bronquio, con este tubito que está hiperreactivo? Este bronquio lo que hace es reaccionar en forma exagerada. ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace es secretar mucus, flema, lo que todos entendemos en la casa, y se contrae, se aprieta. Entonces eso hace que sea dificultoso el paso del aire hacia adentro y hacia afuera, ¿ya? Y eso es lo que la gente denomina y siente como una tos o como dificultad respiratoria. Eso va a depender de la cuantía o el grado de obstrucción bronquial. Perfecto, Gustavo, muy clara tu explicación. Quisiera también preguntarte en relación a
como lo mencionamos anteriormente, esta enfermedad es una enfermedad que puede atravesar diferentes etapas del ciclo vital, ¿ya? Contextualicemos un poquito a los vecinos y contémosle si esto se puede presentar en el periodo de lactancia, en la etapa preescolar, en la etapa adulta. ¿Qué pasa con la enfermedad? ¿Se puede presentar en cualquier momento? ¿Es más frecuente en algún periodo de la vida? Muy interesante la pregunta y cabe destacar que esta es una enfermedad que es multicausal, antes que todo, ¿ya? Se supone que hay una parte que es genética, o sea que todas las personas las tenemos en nuestro ADN, en nuestros genes, y que pasa que esos genes, al estar en contacto con algunas cosas del ambiente, estos se van a expresar. Y eso va a hacer que esta enfermedad se exprese y se presente. Y esto puede pasar en toda la cadena del ciclo vital. Le explicamos a las personas, el ciclo vital es las diferentes etapas por las cuales una persona nace, va creciendo y se va desarrollando. Por lo tanto, el asma puede aparecer y tener su primera presentación tanto en los lactantes, tanto en los niños, en los adolescentes, incluso también en etapas bien tardías de la vida del adulto, ¿ya? Todo en esta combinación causal que es la genética y los factores ambientales. Perfecto, Gustavo. Y hablemos un poco de la etiología para clarificar un poco esto. El asma es producida por una bacteria, es producida por algún virus, tiene alguna importancia el tema de las alergias en los niños. Por dónde va el tema? Porque muchas mamitas muchas veces sienten, o algunos adultos, que el paciente tose, se obstruye el pechito y inmediatamente ellos piensan en antibióticos. O sea, refirámonos un poco a eso porque es una consulta bastante frecuente de parte de los pacientes cuando hacen alguna consulta de tipo respiratoria. Sí, exactamente. Esa es una consulta que muchos papás, muchas mamás, muchas abuelitas también que están a cargo de sus hijos y consultan en nuestros CEFAM, en las salas IRA, con los médicos en morbilidad, también en urgencia. ¿Qué pasa con esta enfermedad? ¿Es crónica? ¿No es crónica? ¿Se produce por bacterias, por virus, como dices tú? Y acá lo que pasa es que el pulmón, este pulmón que está inflamado por una condición genética, al entrar en contacto con una serie de factores ambientales, que en general pueden ser virus, en general pueden ser algunos alergenos, y quizás podríamos desarrollar esa idea. Los alergenos son ciertas sustancias que andan en el aire, en el ambiente, y al entrar en contacto con nuestra vía aérea producen esta reacción de secreción de mucus y broncoespasmo, que era cuando ese bronquio se cerraba y dificultaba el paso del aire. Y es por eso que muchas nada por este tipo de factores. Lo más común que se produce muchas veces por causas virales, resfríos, bronquitis, o al estar en contacto con alguna de estas cosas ambientales en las cuales nosotros nos vamos desenvolviendo en la vida. Algunas veces se presenta por el polvo, estar en contacto con por ejemplo, los pelitos de los gatos, también el polen. Y a propósito que estamos en la primavera, en Tiguayante hay muchos arbolitos que tienen esa producción de polen o de pelillo que se va soltando y queda en el aire. Entonces, ese pelillo, especialmente de estos árboles como el aromo, el plátano oriental, también cuando las personas pasan por las calles que muchas veces se ven como regados de este pelito que queda en el piso, producen reacciones adversas en nuestro pulmón y generan al tiro esta sensación como de tos, de dificultad respiratoria, y a todas las personas que les ha pasado o han visto a otra persona que les ha pasado algo así, debieran al menos sospechar que podríamos estar en presencia de una presentación de asma. Perfecto, Gustavo. ¿Y cómo podemos explicarle a nuestros pacientes y a nuestros vecinos que se realiza el diagnóstico de esta enfermedad? ¿Es lo mismo el diagnóstico para realizarlo en un niño? ¿Es lo mismo en un adulto? ¿Se requiere hacer algún tipo de examen? Profundicemos un poquito en esa parte. Sí, por supuesto. Muy buena pregunta. ¿Ya? Como ya tenemos un poquito claro lo que es el asma, qué es lo que pasa en el pulmón, entonces ahora ya podemos ir deduciendo en forma lógica cómo podríamos sospechar si una persona tiene asma. ¿Ya? El asma, los síntomas respiratorios más comunes que habíamos hablado, y el tema de la tos y el tema de la dificultad respiratoria. ¿Ya? Entonces,
Si yo conozco una persona, un amigo, un familiar, un vecino, que me dice, mira, ¿sabes qué? Yo tengo tos que me da generalmente en la noche, en las mañanas, durante todo el año, o especialmente en primavera, y sabes que no estoy resfriado ni nada, entonces tengo duda, ¿qué podrá hacer? Nosotros podríamos sospechar que podríamos estar en presencia de la enfermedad del asma. Y si ya nos metemos en el tema del diagnóstico, es fundamental entender que el diagnóstico es clínico. ¿Ya? Siempre, el diagnóstico es clínico. ¿Qué significa eso? Que el diagnóstico se hace al evaluar la historia clínica del paciente. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? ¿Ya? Si bien nosotros tenemos exámenes a nuestra disposición para realizar, estos exámenes siempre van a ser complementarios. Nos van a ayudar a más o menos dirigir nuestra mirada en que puede ser asma o no puede ser asma, o incluso nos pueden ayudar para categorizar el grado de la enfermedad. ¿Ya? Pero siempre, siempre el diagnóstico es clínico. Y por sobre todo, es clínico pensando en los más chiquititos, en la primera etapa del ciclo vital, en las guaguitas, en los lactantes, en los niños, ya que los exámenes, que podemos hablar un poquito más con detalle después, requieren de la cooperación del paciente, de la persona. No es simplemente como un examen de sangre, por ejemplo, que llega al profesional de la salud, le toma una muestra, se va al laboratorio y ahí nos decimos al tiro si el paciente puede ser diabético o no diabético, etc. Acá, cuando hablemos de los exámenes, tenemos que entender que los exámenes necesitan de la cooperación del paciente porque la idea es evaluar cómo está el pulmón y nosotros vamos a llamar que estos exámenes se llaman de función pulmonar. Por lo tanto, si yo me tomo el examen, lo voy a explicar, por ejemplo, en mi caso, que soy adulto, el caso tuyo también, Hernán, y de los papás y mamás que están en la casa, les cuento que ese examen uno tiene que tomar mucha aire y expulsarla con mucha fuerza por un aparatito que se llama espirómetro, que se conecta acá en la boca y con mucha fuerza hasta vaciar completamente el pulmón, ¿ya? Por lo tanto, es un examen de gran esfuerzo para las personas que requiere entendimiento, requiere cooperación y que claramente los niñitos en los primeros años de vida no van a ser capaces de realizar. Pero, vuelvo a ser categórico con el tema, que esos exámenes son complementarios, nos ayudan, pero en ningún caso realizan el diagnóstico de la enfermedad. El diagnóstico de la enfermedad es clínico, lo realiza el facultativo médico que tenemos en nuestro CEFAM, evaluando la historia clínica. Y como yo les había dicho en un principio también, que es una parte genética, nosotros es súper útil saber si es que hay familiares asmáticos, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo un niño o un adulto que viene a consultar por síntomas que a él le parecen que pudiera ser asma, es parte de la historia saber si el papá, la mamá, los abuelos, los tíos, hay algún asmático en la familia, ¿ya? Y esta no lo habíamos anotado antes, pero esta enfermedad es una enfermedad prima con todas las enfermedades alérgicas, ¿ya? Entonces, estas enfermedades alérgicas se relacionan unas con otras y, por ejemplo, también puede ser que yo estoy viendo un paciente y el paciente me diga, no, en la familia no hay nadie asmático. Pero empiezo a preguntar un poquito más y resulta que el papá tiene rinitis, resulta que la mamá tiene un grado de dermatitis, y así, etcétera, etcétera. Entonces, estas enfermedades que son alérgicas se relacionan unas con otras y pueden estar relacionadas con el tema del asma. Perfecto, Gustavo, muy clara la explicación. En relación a lo que nos menciona Gustavo, hay varias cosas ahí que son tremendamente importantes para comentarles tanto a nuestros vecinos, pacientes que son adultos, como también a las mamitas que llevan a sus pequeñitos a los centros de salud familiar. Y lo primero y muy importante que quiero ahí ampliar un poco lo que acaba de comentar nuestro invitado Gustavo, es el tema de las alergias. Es muy importante, un hecho que les va a llamar mucho la atención a las mamitas. Por lo general en los controles sanos, cuando estamos en un contexto normal, no en el actual de pandemia, las diferentes profesionales, tanto el médico, la nutricionista, la enfermera, les mencionan siempre a las mamitas que por lo general es muy importante el tema de lo que es la lactancia materna, ¿ya? ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el tema de la lactancia materna? Porque el hecho de que los bebés a temprana edad
ingieran leche maternizada, ya estamos hablando de leche de tarro, ya esto genera que ingrese al cuerpo una proteína que se extraña, ya es una proteína arreglada de vaquita para que el niño pueda nutrirse, producto que no está recibiendo leche de la mamá, pero esta proteína extraña es reconocida por el sistema inmunológico del niño y eso puede predisponer a que el niño pueda desarrollar asma bronquial en un futuro, producto de haber introducido este tipo de proteína a temprana edad. Por eso que es muy importante y por eso siempre les hacemos hincapié a que los niñitos desde temprana edad reciban leche materna, reciban idealmente lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, y de esta forma la mamá va a proteger a su hijo para evitar que tenga asma bronquial dentro de dentro de muchas enfermedades, como también otros tipos de manifestaciones alérgicas. Ahora, dejar en claro ya que el tema de la lactancia materna exclusiva es una política de trabajo a nivel nacional y que obviamente, como en todos los casos, van a haber algunas excepciones, pero en el macro de las cosas lo ideal es que los niñitos reciban lactancia materna exclusiva, a menos que haya una causa muy fundamentada, trabajada en conjunto con el equipo clínico que está tratando a ese pacientito y que justifique de manera muy importante que no se pueda utilizar leche de la mamá. De lo contrario, lactancia materna exclusiva. Y lo otro que es muy importante que nos menciona Gustavo está relacionado con el tema de la evaluación y que el diagnóstico de esta enfermedad es clínico. Muchas mamitas nos dicen de repente, pero ¿cómo? No le va a pedir una radiografía, no le va a pedir una espirometría. El consenso, el manejo del asma, sobre todo en los niñitos, de alguna manera, como lo menciona muy bien ahí Gustavo, es clínico y hay unas guías internacionales para poder dar un diagnóstico de manera uniforme a lo largo de los diferentes países del mundo. Yo le voy a dar el pase a nuestro invitado Gustavo para que nos explique un poquito de estas recomendaciones que son las guías GINA, que nos ayudan a poder diagnosticar justamente esta enfermedad, sobre todo en los pequeñitos, con clínica y de alguna manera estandarizando esta evaluación sin la necesidad de utilizar exámenes, a menos que sea estrictamente necesario en algún caso puntual. Gustavo. Exacto. Claramente, como tú muy bien has dicho, estos esfuerzos nacen hace bastante tiempo a nivel internacional, donde las sociedades de investigación en enfermedades respiratorias se han juntado, los especialistas de todo el mundo, que han llegado a consenso en donde se han discutido la evidencia. Eso significa tomar en cuenta los estudios científicos, pesarlos unos con otros, reformularlos, evaluarlos bien, y se ha llegado a ciertos consensos. Y esos estudios han tratado de estandarizar ciertos procesos y ciertas formas de cómo evaluar esta enfermedad y cómo diagnosticarla, e incluso también en cómo hacer los diferentes tratamientos. Estas guías GINA, en el caso de Chile en particular, bajan hacia los diferentes servicios de salud a través de las guías mensales, tanto para los niños, tanto para los adultos, y el consenso es, como ya hemos dicho antes, que el diagnóstico de esta enfermedad es absolutamente clínico, especialmente en los niños, donde los exámenes de apoyo, como ya habíamos mencionado antes, son dificultosos, ¿ya? Entonces, el diagnóstico es clínico, hay una sospecha de un diagnóstico, uno lo que hace es evaluar la historia clínica, los antecedentes familiares, los síntomas que han tenido los niños, y de acuerdo a eso se realiza el diagnóstico de asma, sin la necesidad de tener un examen para poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, los papás que están en la casa tienen toda la tranquilidad de que si ustedes van a nuestro CEFAM con la sospecha de que alguno de sus niños pueda tener asma, el médico no va a tener absolutamente ningún problema, teniendo una buena historia clínica, de poder diagnosticar o descartar el diagnóstico de asma, sin necesidad de tener que tomar necesariamente un examen. ¿Ya? Acá no es un tema de plata, no es un tema de que quizás no tenemos acceso, o quizás no tenemos los mejores laboratorios. No, acá no. La mejor información disponible en el mundo, en la evidencia científica, ha dejado el consenso de que el asma es un diagnóstico clínico, por lo tanto el médico está facultado para hacerlo en relación a los antecedentes familiares y a la historia que el paciente nos va a contar.
Perfecto, entonces muy claro lo que nos menciona Gustavo ahí para dejarlo claro a nuestros pacientes. Pueden hacerse algunos exámenes complementarios en caso de que el colega lo estime de alguna manera necesario, pero el diagnóstico, según el consenso de expertos, ya menciona que el diagnóstico es clínico y darle la tranquilidad de alguna manera a nuestros mamitas, nuestros pacientitos, nuestros pequeños pacientes, que esto es una recomendación internacional y no es algo que de alguna manera nosotros estemos impulsando acá por una decisión propia de nosotros. Así que muy importante ahí lo que nos menciona Gustavo. Y también ahora preguntarte, ya que tenemos claro el concepto, tenemos ahí claro cómo se hace el diagnóstico, hablemos un poquitito del tratamiento. Esta enfermedad tiene tratamiento, si es que este tratamiento existe, cómo se realiza, las personas se pueden recuperar del asma, ¿qué le podemos contar a nuestros vecinos? Ya, perfecto, ¿cierto? Ya, entonces ya nos quedó un poquito más claro de qué es el asma, cómo se produce, cómo lo hacemos para hacer el diagnóstico, si es necesario exámenes o no. Entonces lo que toda la gente se debe estar preguntando es, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos el diagnóstico de asma? ¿Se trata? ¿No se trata? ¿Es una enfermedad que la vamos a tener siempre? ¿No la vamos a tener siempre? Son las típicas preguntas y consultas en las cuales los papás, las mamás, los mismos adultos que tienen esta enfermedad se pueden preguntar. Bueno, por supuesto, existe un tratamiento. Como se había mencionado anteriormente, ese tratamiento está estandarizado a través de los diferentes grados de evidencia que tenemos al respecto. Y no lo habíamos mencionado, pero el asma, tanto en adultos como en niños, es una enfermedad GES. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que nosotros diagnosticamos a un paciente con asma, el paciente tiene la garantía de recibir el tratamiento que corresponde, ¿ya? Independiente de dónde esté. Independiente de dónde esté, si está en cualquier CEFAM de Chile, eso está garantizado por ley, ¿ya? Entonces, para ir un poquito al tema del tratamiento. Ya, el tratamiento, como en la mayoría de las enfermedades en realidad, pero acá puntualmente en el tema del asma, vamos a considerar que el tratamiento lo podemos dividir en dos partes, las cuales, uno, son los cuidados farmacológicos y los cuidados no farmacológicos, ¿ya? Por lo tanto, eso es súper importante en la medida en que un paciente es diagnosticado con asma, poder hacer esa educación correspondiente, ya que hay muchas cosas del tratamiento que van a estar ligados a los hábitos de vida de la persona, ¿ya? Nosotros como seres humanos nos desenvolvemos dentro de una sociedad, dentro de una familia, dentro de una vida comunitaria, dentro del trabajo, dentro de los jardines, dentro de los colegios, dependiendo en qué etapa del ciclo vital estemos, ¿ya? Por lo tanto, muchas cosas del ambiente y muchas cosas que tienen que ver con nuestros hábitos de vida van a depender si el tema del asma nos vamos a tratar mejor o peor, ¿ya? Así que, no sé, me parece que empecemos mejor por la parte de los cuidados, todo lo que es el tratamiento no farmacológico, ¿te parece, Hernán? Perfecto, Gustavo, partamos con esa parte. Ya, perfecto. Ya. ¿Sabes por qué particularmente a mí me gusta empezar con el tratamiento no farmacológico? Porque de alguna forma esto hace entender a las personas que ellos mismos tienen que empoderarse al hacerse cargo de su salud, de que la mayor carga de esta enfermedad la pueden resolver ellos mismos, ¿ya? Entonces, hablando un poquito de las medidas que nosotros tenemos que tomar, vamos a hablar de ciertas cosas. Primero, ya, como habíamos hablado un poquito, que este tema se expresa y se desarrolla y se desencadena en función de ciertos estímulos ambientales, parte de los cuidados que tenemos que tener es irnos de a poco alejándonos de esas circunstancias que nos hacen dañar nuestro pulmón y hacer que tengamos las llamadas crisis asmáticas o crisis respiratorias, etc. Entonces ahí es súper importante que cada persona que ya tiene el diagnóstico de asma, o las mamás, el papá, los abuelitos que están a cargo de un niño que tiene asma, ir identificando cuáles son los efectos desencadenantes que le da al niño, al hijo, al nieto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo cualquiera, ¿ya? Yo soy el abuelito y tengo mi nieto que se queda conmigo, ¿ya? Y la mamá me cuenta que vino del CEFAM, del consultorio, y le dijeron que tenía asma, ¿ya? Y resulta que yo siempre, toda la vida, desde que mi niñito era chico, yo veía que se ponía a jugar con el gato de la casa, lo tomaba en brazos y se ponía a estornudar y a toser, ¿ya? Entonces, ¿qué creen ustedes en la casa que debiéramos hacer en ese caso?
¿ya? O sea, ahí podemos identificar que hay un factor desencadenante de el tema del asma. Entonces ahí, lamentablemente, el gatito, probablemente quizá hay dos cosas, o sea, o el gato se va por aparte o el niño no puede jugar con el gato, ¿ya? Ese es un ejemplo. ¿Qué pasa por otro lado? Nosotros estamos siempre, durante todo el día, respirando, tomando aire y tomando e inhalando todas las partículas que hay en un ambiente, ¿ya? Y por ejemplo, la mamá de repente me puede contar que empezó a hacer aseo, a pasar la aspiradora, la escobilla, empezó a limpiar, levantó un poquito de polvo y el niño chiquitito pasó por ahí corriendo y empezó a toser, no podía respirar y tuvieron que llegar a la urgencia, ¿ya? Ese también es otro evento desencadenante, ¿ya? El tema del polvo, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, ustedes que están en la casa, ¿alguna vez han escuchado el nombre de los ácaros? ¿Los ácaros del polvo? Si no los han escuchado, terminado el programa, googleen ácaros y se van a asustar, porque son como unas micro arañitas que nosotros no somos capaces de ver porque son microscópicas y que están en casi todo el ambiente. Especialmente, ¿dónde les gusta estar? Les gusta estar en los peluches de los niños, en las almohadas, donde se acumula un poquito de polvo, y estas arañitas tienen como unas tenazas en que se amarran de cierta forma, como que se encadenan a las fibras, especialmente esas fibras que son, como uno podría decir, como de lana gruesa, de lana como más tupida, las alfombras que son más grandes, que son más gruesas, ahí les encanta vivir. ¿Y qué es lo que pasa con este ácaro? Que el niño o el adulto que lo inhala, que lo respira, le puede desencadenar mayor inflamación de la vía aérea y alguna reacción, ¿ya? ¿Qué otra cosa podemos hablar? Otro factor desencadenante y que nos estaría ayudando a tener esa inflamación muy alta que empeora el asma es todo lo que sea contaminante. ¿Cuáles se imaginan en la casa ahora en este momento que son los dos factores contaminantes más importantes que hay dentro del hogar? Yo creo que se imaginan, ¿cierto? Uno es el tabaquismo y el otro son las chimeneas, ¿ya? Por lo tanto, el tabaco, acá tenemos otra razón muy importante para que las personas en algún minuto hagan conciencia y traten de dejar el consumo de tabaco, ¿ya? Este es un tema súper extenso, podríamos estar todo un programa hablando del tema del tabaquismo, pero en relación al asma es súper importante que ustedes sepan y se den cuenta que el papá que fuma, la mamá que fuma, no solamente se daña a sí misma, a su propio pulmón, sino que este humo del tabaco se va acumulando de a poco y continuamente en la casa. A veces me dicen, no, pero yo fumo afuera, no, pero yo me lavo la boca, me lavo los dientes. Está bien, eso ayuda, pero igual. Nosotros ahora, por lo general, hablamos del tabaquismo de primera mano, de segunda mano y de tercera mano, ¿ya? El tabaquismo de primera mano es cuando yo fumo y yo mismo estoy dañando mi pulmón, ¿ya? El tabaquismo de segunda mano es cuando yo fumo y estoy dañando a la persona que está al lado mío, lo que antes se llamaba como tabaquismo pasivo, ¿cierto? Y ahora también hablamos en un tercer concepto del tabaquismo de tercera mano. ¿Qué significa eso? Que yo me fumé un cigarro afuera, en el jardín, en el patio, en el balcón, boté el cigarro, me lavé la boca, me lavé las manos, me cambié de ropa, pero entro a la casa y yo al estar respirando, inhalando y expeliendo el aire, voy también eliminando pequeñas partículas de humo de mi pulmón hacia el ambiente donde estoy, aunque yo haya fumado hace horas. Y eso se va acumulando con el tiempo y eso también va generando que esas partículas de humo del tabaco se vayan acumulando dentro de la casa. Y esas partículas de humo son las que va respirando el niño, la abuelita, todos los que conviven adentro de la casa. Y esas partículas se van acumulando también en el pulmón de esas personas que respiran. Y al irse acumulando, generan un daño a nivel del pulmón que estaría favoreciendo que ese asma sea muy difícil de controlar o que vaya generando crisis muy repetitivas. El otro factor contaminante que es muy importante dentro del hogar son las combustiones que se basan en leña, carbón, etc. ¿Ya? Por eso es súper importante
que en estos meses de frío, nosotros en el sur tenemos frío hasta bien entrado octubre, y generalmente, especialmente en Chihuayante, tenemos la costumbre de usar la combustión a leña. Es importante que nosotros tratemos de optimizar de la mejor forma para que este uso de esta leña nos proteja a través de la generación de calor, pero no nos dañe a nivel de generar humo dentro de la casa, ¿ya? Yo creo que acá las familias saben, pero no es malo repetir que es súper importante, primero, como todos sabemos, leña seca. Siempre leña seca, porque la leña seca se consume mejor y genera menos partículas contaminantes dentro del hogar, ya genera una combustión mucho más limpia. El otro tema importante es mantener el caño en buenas condiciones. Un caño que se le hace mantención regularmente hace que el tiraje sea mucho mejor y hace que las partículas de humo que se generan en la combustión se vayan rápido hacia afuera, ¿ya? Y en tercer medida es que cuando se hace el fuego en cualquier combustión, aunque sea la combustión más moderna del mundo, siempre va a haber un poquito de olor a humo que sale hacia adentro de la casa. Por lo tanto, es importante que los niños o Tenemos ahí un pequeño delay. Ahí volvió la imagen de Gustavo. Está de nuevo en el aire, Gustavo. Ya, perfecto. Estábamos cómo cuidamos la estufa para que no nos genere humo dentro de la casa. Y decíamos que la tercera forma de hacerlo, que es súper importante, es que cualquier persona asmática, niño, adulto o viejito, no esté ahí al lado de la estufa cuando hacemos fuego, porque igual siempre al principio se genera un poquito de humo antes de que haya el tiraje perfecto y hay riesgo de que la persona lo respire. Por lo tanto, siempre al hacer fuego, un paciente asmático no puede estar ahí en contacto con la estufa y es importante ventilar al principio. Ventilar un poquito, que se vaya el olor a humo, y una vez que ya el tiraje ya avanzó, ya arrancó, ya no tenemos riesgo de que haya humo en el ambiente. Perfecto, súper clara la explicación, Gustavo. Entonces ahí nos queda muy claro el tema de las medidas no farmacológicas. Y ahora pasemos a la parte farmacológica, sobre todo ahí reforzar bien el tema de los inhaladores, la aerocámara, que eso hay mucha duda y hay muchas consultas en relación a una técnica adecuada de cómo poder usar este instrumento. Perfecto. Entonces, ahora pasamos a las medidas farmacológicas, ¿ya? Como les habíamos mencionado, el asma es una patología GES, por lo tanto, nosotros tenemos garantizado para todas las personas que tienen este diagnóstico poder entregarles el tratamiento que ellos necesitan, ¿ya? ¿Qué es lo que busca el tratamiento farmacológico? Le habíamos mencionado al principio que lo que se produce es una inflamación, ¿ya? Por lo tanto, lo que busca como objetivo el tratamiento farmacológico, si nosotros tenemos una inflamación, lo que tenemos que hacer es desinflamar, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Ya que la inflamación se produce directamente en el pulmón, nosotros podemos utilizar fármacos que lleguen directamente al pulmón, ¿ya? Y eso es una ventaja muy importante comparada contra otras patologías que lamentablemente nosotros tenemos que usar fármacos que funcionan y tienen su efecto en todo el cuerpo. Acá tenemos la ventaja de como la disfunción, la patología, lo que está pasando es en el pulmón, nosotros podemos llegar directamente al pulmón para resolver ese problema. Entonces, el tratamiento se basa en inhaladores, ¿ya? Un medicamento que viene en un aparatito, que uno lo aprieta, suelta las sustancias y uno tiene que inhalarlas, ¿ya? Y eso hace posible que ese fármaco actúe directamente en el pulmón, desinflamando el pulmón, ¿ya? Ahora, en el tema del tratamiento, hay que entender una cosa súper importante que a veces genera un poquito de confusión, ¿ya? En el tema del asma, nosotros vamos a tener un tratamiento que es preventivo y vamos a tener un tratamiento que es de rescate, ¿ya? ¿Por qué se hace esa salvedad? ¿Ya? Porque muchas veces pasa que las personas adultas o niños empiezan con el tratamiento y una vez pasa que se dejan de enfermar, ¿ya? Y la mamá nos dice, no, si mi niño ya no se enferma, lleva como 3 meses sin ninguna bronquitis, sin nada. Ah, perfecto, ¿y le está dando el tratamiento? No, me dice, porque como ya no se enferma, pensé que ya no tenía que dárselo. Entonces ahí uno refuerza que ese tratamiento es preventivo, porque en la medida en que nosotros podemos controlar ese nivel de inflamación que existe en el interior del pulmón, nosotros vamos a evitar de que tengamos los síntomas que vienen después,
¿ya? Por lo tanto, es súper importante que la familia, el papá, la mamá y los adultos también sigan la indicación que da el médico en relación a la prescripción de los inhaladores, ¿ya? Entonces, porque por una parte, esos inhaladores son de prevención, es para evitar que la persona tenga tos, tenga síntomas, tenga recaídas, tenga crisis. Y aparte, hay otro grupo de inhaladores que se ocupan de rescate. Esos inhaladores son los que sí se ocupan cuando las personas están con tos, están con crisis, están con dificultad respiratoria. Por eso, y de hecho son dos familias completamente distintas de fármacos. Uno los de mantención, los que usamos para prevenir que la persona se enferme, y otro lo que ocupamos cuando ya la persona ya se enfermó, ya está con síntomas. Ahora, con respecto a la técnica, que es parte de la pregunta que me acaban de hacer, es súper importante, como nosotros dijimos, que nosotros queremos que el fármaco actúe directamente al pulmón, suena casi obvio de que el fármaco tiene que llegar al pulmón, ¿ya? Ustedes se imaginan que si nosotros tenemos esta enfermedad dentro del pulmón y nosotros aplicamos el fármaco y este no llegara al pulmón, ¿seríamos capaces de controlar la enfermedad o no? Lo más probable es que no. Lo más probable es que toda nuestra estrategia, todo nuestro esfuerzo por controlar la enfermedad sea poco eficiente, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante entender la técnica inhalatoria, que el fármaco, los inhaladores, no se ponen de cualquier forma, ¿ya? Entonces yo les hago una pregunta, porque esto también genera mucha confusión en las familias. ¿Solo los lactantes tienen que ocupar la famosa aerocámara? ¿Qué creen ustedes que están en la casa viéndonos ahora en estos momentos? La mayoría de la gente, especialmente antes, pensaba que solamente los lactantes, las guaguitas, los niños tenían que ocupar la aerocámara, que los adultos no es necesario, ¿ya? Y eso pasaba porque había un mito o había un entendimiento quizás un poco erróneo de que la aerocámara se ocupaba por un tema anatómico de que la guaguita no podía cerrar la boca. Pero eso es falso, ¿ya? Mire, para explicarles un poquito, esto tiene que ver con un tema físico, ¿ya? El aparato, el inhalador, no sé si se ve la imagen que estamos viendo ahora, Hernán. Perfecto, ya. Entonces, en la esquina superior están los inhaladores que conocemos nosotros, ¿ya? Entonces, ustedes saben que cuando uno lo aprieta, sale como un spray, ¿ya? Entonces, yo les cuento que ese spray que uno sale cuando uno aprieta, sale a una velocidad gigantesca, ¿ya? Sale a una muy alta velocidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa si yo no ocupo el inhalador? ¿Ya? Yo me voy a poner el canister acá en la boca, lo voy a apretar y las partículas del fármaco, del medicamento, salen a una velocidad tan alta que lo que pasa es que impactan en la boca. De hecho, cualquier persona que quisiera hacer el experimento en su casa, tomar un canister de un medicamento, ocuparlo en la boca y usarlo directamente en la boca, va a sentir inmediatamente cómo chocan esas partículas. En la boca, en la lengua, en los dientes. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos la enfermedad en el pulmón, no en la boca, no en la lengua, no en los dientes, ¿ya? Entonces, cuando usamos el inhalador directamente en la boca, la cantidad, el porcentaje que llega al pulmón es muy baja, es extremadamente baja, ¿ya? Entonces, de ahí viene la razón de que nosotros recomendamos la utilización de la aerocámara. Entonces, ¿qué es lo que hace la aerocámara? La aerocámara funciona como un espaciador. Funciona como un espacio que va entre el canister y la boca. Y ese espacio, por una ley física, hace que las partículas, al haber una longitud entre medio, disminuya la velocidad, ¿ya? Y esto, que es algo que parece mágico, pero es real y es científico, cuando la partícula disminuye la velocidad, en su paso desde el canister hacia toda la vía aérea, al disminuir la velocidad, el flujo, o sea, la dirección en que viaja la partícula, en vez de ser turbulento y chocar en todas partes, en la lengua, en la boca, como habíamos mencionado antes, se vuelve algo que se llama flujo laminar. ¿Cómo es el flujo laminar? Es un flujo lento donde se va atravesando muy lentamente todas las capas, todas estas bifurcaciones de la vía aérea, todas estas ramitas que habíamos hablado anteriormente del árbol, hasta por fin llegar al último lugar del pulmón, ¿ya? Por lo tanto, ahí va la razón
de la importancia que tiene el uso de la aerocámara independiente a la edad que tenga la persona, el paciente, el usuario. Lo que sí es importante y sí cambia en cada edad es el tipo de técnica inhalatoria, ¿ya? Eso es verdad. Cambia el tipo de técnica inhalatoria y cambia el tipo de aerocámara, ¿ya? Por ejemplo, ahí en la misma imagen yo les puse dos ejemplos de una guagüita inhalándose y una persona adulta inhalándose, ¿ya? Nota al margen como anécdota, este tema genera tanta confusión que incluso cuando uno se pone a buscar imágenes en internet, al hacer esta presentación, uno se encontraba con una imagen de 10 que eran correctas. La mayoría de las imágenes eran personas poniéndose el inhalador en la boca. De hecho, ustedes hagan la prueba en la casa, busquen inhalación, asma, y la mayoría de las imágenes que van a encontrar es personas adultas utilizando el inhalador directamente en la boca, ¿ya? Y ese es un mito, es un error que nosotros constantemente tenemos la obligación como funcionarios de salud de ir erradicando. Ya con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de que la gente va entendiendo, va aprendiendo, y entre los mismos pacientes conversan unos con otros, se educan, conversan, resuelven las dudas, así que acá vamos a seguir reforzando esa idea. Entonces, como hablamos de que la técnica cambia, obviamente no les podemos pedir la misma técnica a un lactante, una bobita que no tiene ninguna capacidad de cooperar o entender lo que uno le dice, a un niño quizás más chiquitito de 3 años que puede seguir algunas indicaciones, a un adulto que obviamente puede hacer cualquier indicación que uno le dé. Entonces, de acuerdo a la técnica, de acuerdo a la edad, nosotros les vamos a exigir una técnica que cada vez más va a ser más compleja, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes tienen familiares asmáticos o ustedes en la casa son asmáticos, no se sorprendan que cuando conversen entre ustedes van a encontrar que el paciente de 15 años tiene una técnica distinta al de 5 y el de 5 tiene una técnica distinta al de 2 años, ¿ya? En general, la técnica más eficiente es la que nosotros somos capaces de generar una apnea. ¿Qué es una apnea? Es generar una inhalación grande, en la cual nosotros mantenemos la inspiración dentro del pulmón, ¿ya? La técnica, esa es como la técnica de adultos, pero que nosotros que trabajamos con niños en realidad nos hemos dado cuenta que los niños la pueden entender bien a partir de los 6, 7 años. Ahí siempre tiene que ver un poco el criterio y evaluar persona a persona. Hay algunos niños que son súper despiertos, que las entienden al tiro súper rápido, y hay otros niños que se demoran un poquito más, es perfectamente normal, ¿ya? Pero mientras antes nosotros podamos hacer entender y educar sobre una técnica que sea capaz de hacer apnea, aguantar la respiración para que el medicamento se quede ahí y funcione, hace que el tratamiento en general sea muchísimo más óptimo. Y para finalizar con este tema de las técnicas inhalatorias, alguien me podría preguntar, pero ¿sabe qué? Yo sé que hay un inhalador que se ocupa directamente en la boca. Y eso vendría como a contradecir todo lo que acabo de hablar hace 20 minutos, ¿cierto? Claro, existe una excepción, que son los inhaladores en polvo seco, ¿ya? Que es uno de los escalones más altos de manejo de la enfermedad. No lo habíamos hablado tan directamente, pero la enfermedad del asma se trata a nivel de escalones. O sea, yo empiezo con un tratamiento después de evaluar al paciente y en la medida que no me está funcionando el tratamiento que estoy dando, se va aumentando, hasta que yo llego en el momento en que ya sé que este tratamiento es el cual me sirve, ¿ya? Uno de los últimos adelantos, en realidad no tan adelantado, pero sí más o menos hace 10 años, un poquito más, existen los inhaladores en polvo seco. Y esos inhaladores en polvo seco es un aparatito que se pone justamente directamente en la boca, ¿ya? Que funciona a través de un mecanismo físico distinto, ¿ya? No vamos a desarrollar tanto la idea de los inhaladores en polvo seco porque el porcentaje de pacientes en realidad que usa este tipo de dispositivos es muy inferior y generalmente son indicados en el nivel secundario. Perfecto, Gustavo. Muy claro, muy gráfica la explicación ahí para que entiendan nuestros pacientes cómo deben realizar una correcta inhalación para poder optimizar el tratamiento de su asma.
Y algo muy importante también de mencionar es una duda que tienen muchos pacientes en relación a dos cosas, tanto con el inhalador como con la aerocámara. La primera consulta, ¿el inhalador y la aerocámara son de uso personal? ¿Se pueden prestar dentro de familiares que estén dentro de la misma casa? Y la otra consulta está relacionada con el tema de cómo las personas deben realizar el aseo de la aerocámara. Muchas mamitas dicen, mi hijo estuvo con una exacerbación, una crisis durante una semana, estuvo inhalándose bastante recurrente, puede incluso que haya tenido una sobreinfección de su cuadro de asma, por ejemplo, con una bronquitis bacteriana, y la mamá decide realizarle aseo a esa aerocámara. Se hace... ¿Cómo es aseo? ¿Hay algunas medidas especiales que tienen que tomar las mamitas ahí en la casa? Ya, perfecto. Buena pregunta. ¿Ya? En primero que todo, o sea, imagínense, ahora estamos en una pandemia donde tenemos virus que nos ha cambiado la vida, pero la verdad es que siempre, durante todos los años, hemos tenido eh, muchas familias de virus que continuamente están generando enfermedades respiratorias, ¿ya? Entonces, imagínense qué es lo que pasa si tenemos en una familia donde el papá tiene su ambiente laboral, trabaja, se puede enfermar por allá, el niño va al jardín, puede agarrarse un bichito por allá, la mamá que anda trabajando por otro lado. Imagínense que estuviéramos intercambiando una sola aerocámara para todo el grupo familiar, ¿ya? No, no, para nada es lo recomendable. Cada paciente, cada aerocámara, ¿ya? Y además, como ya habíamos hablado antes, que la aerocámara depende de la edad del paciente, no. Así que por ningún motivo andar intercambiando las aerocámaras. Además que como ya habíamos hablado ya varias veces de que el tratamiento está garantizado, a cada persona que se le diagnostica tiene derecho a tener su propia aerocámara, ¿ya? Así que no habría ninguna razón para que en un grupo familiar tengamos una sola aerocámara que empiece a dar vuelta. El riesgo de enfermedades cruzadas es ahora en pandemia y siempre, ¿ya? Ahora, en cuanto al aseo, buena pregunta, súper común, y de repente nosotros que trabajamos con los pacientes en los SFAM, de repente nos pasa de todo, de todo. De repente vemos unas aerocámaras que no las han limpiado en años y que uno ve la aerocámara y está llena de polvo dentro, o a veces nos pasa lo contrario, que llega la aerocámara pidiendo, o sea, la mamá llega pidiendo que le cambie la aerocámara porque la lavó con agua hirviendo y resulta que la aerocámara llegó toda chamuscada, toda rota, ¿ya? Entonces, claro, a la aerocámara hay que hacerle aseo, un aseo correspondiente, pero tiene que ser con ciertos cuidados para que la aerocámara nos dure. En realidad uno habla de la mantención de la aerocámara. En cuanto a cómo hacemos el aseo, hay dos cosas, hay dos detalles. Uno, el tema del agua, que sea a una temperatura caliente, pero jamás usar agua hirviendo, ya que eso puede dañar el material, ¿ya? Nosotros en los CEFAM tenemos a disposición de nuestros usuarios varios tipos de aerocámaras distintas, algunas más chiquititas para las guaguitas, otras más grandes, de diferente material también, que van llegando según los convenios que tenemos con los servicios de salud, pero siempre de todas formas lavar con agua caliente. Hay algunas recomendaciones que se ocupan a veces de ocupar algún detergente. Yo considero que no es tan necesario, pero si lo quieren usar está bien. ¿Y qué otra recomendación? Es nunca pasar algún elemento abrasivo por el interior de la aerocámara, ¿ya? Porque eso puede dañar, puede rayar el material por dentro. Por lo tanto, solamente se lava, se remoja, puede ser con el chorro de agua caliente. Y después, otra cosa, después en el momento en que sequemos la aerocámara, es súper importante que el secado de la aerocámara se tiene que hacer en posición vertical, y que como se seca, igual como uno cuando deja la loza secándose sola, exactamente lo mismo, ¿ya? Nunca, jamás pasar un paño por dentro de la aerocámara, una toalla nueva, porque eso genera una carga estática. Para explicar un poquito con qué es la carga estática, es de repente cuando ustedes friccionan dos calcetines mucho rato, o los sacan de la secadora y se dan cuenta que los calcetines se pegaron y como que hay que despegarlos, es algo parecido, ¿ya? Se producen ciertas cargas eléctricas entre esa partícula del material de la aerocámara
Y después, ¿qué pasa? Que cuando uno aprieta el canister para que salga el medicamento puede tender a pegarse al material de la aerocámara, ¿ya? Entonces no fluye de la manera más correcta. Por lo tanto, jamás secar con toalla nova, con confort, con un paño, no. Solamente dejarlo en una posición vertical y que corra solita del agua y se seque solito. Otra recomendación que es súper importante. Nosotros cada vez más tenemos mejores aerocámaras, ¿ya? Eso hay que decirlo. Y estas mejores aerocámaras vienen con un dispositivo que es una válvula, ¿ya? Hemos tenido válvulas de diferentes materiales. Algunas son no tan buenas, que eran unas que parecen como de plástico, como celofán. Después hay otras que son mejores, que son como de gomita. Y hay otras que son de plástico, ¿ya? Esa en ningún caso hay que sacarlas y botarlas, ¿ya? Es súper importante. De repente uno ve aerocámaras que en realidad son bastante caras si uno las comprara en una farmacia, producto de que tienen esta válvula, y que la mamá, bueno, sin saber, por supuesto, que nadie le explicó, y en el momento de lavarla, la valvulita se cayó, se perdió, se rompió. Entonces, esa parte de la aerocámara es súper importante para que la técnica inhalatoria sea más efectiva. Por lo tanto, hay que cuidarla. Perfecto, súper importante, Gustavo, esa información, sobre todo para que las personas puedan realizar un buen aseo de estas aerocámaras en la casa. Y también aprovechar de inmediato a preguntarte una cosa también bien doméstica, ahí que los kinesiólogos la manejan súper bien, y que está relacionado con el tema de las dosis de los inhaladores. Bueno, hay inhaladores muy modernos que cada inhalación que el paciente se hace se va marcando con un numerito, pero son inhaladores que habitualmente nosotros no tenemos en los centros de salud. Sin embargo, ustedes manejan algunas técnicas, como por ejemplo enseñarles a hacer flotar el inhalador en agüita, como para saber más o menos cuánta es la capacidad que tienen. Pero expliquémosles más o menos en un contexto simple de los inhaladores tradicionales que tenemos nosotros en los centros de salud, como por ejemplo el salbutamol, que es el más conocido. Más o menos cuántas dosis de inhalación le permite tener a los pacientes, y si es que aparte de la cantidad de inhalaciones hay alguna secretillo ahí que tú le puedas entregar a los pacientes, como para poder saber más o menos qué cantidad de medicamentos le queda a este inhalador. Ya, perfecto. Claro, hablemos, ¿cierto?, de los inhaladores más comunes que tenemos nosotros. ¿Para qué vamos a hablar de ciertos inhaladores modernos que incluso se conectan con Bluetooth a una aplicación del celular que te va diciendo cuánto queda? ¿Para qué? ¿Cierto? Hablemos del salbutamol, que es súper efectivo, simple, sencillo, para resolver la mayoría de las crisis obstructivas que tenemos en nuestra población. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer para saber si nos queda? ¿Ya? Porque muchas veces viene la angustia de la mamá, el papá o de los adultos de no saber si les queda o no. Porque siempre más encima uno le dice al paciente, vaya a retirar el salbutamol cuando se le vaya acabando, cuando se le acabe, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo nos hacemos una idea de que el inhalador le queda o no le queda? Hay varios temas, hay varias formas, hay varios procedimientos, pero una forma súper sencilla es uno saca el canister, saca la parte metálica, que es la que tenemos adentro, y agitarla, ¿ya? Y eso, por ejemplo, yo le digo a los pacientes que lo hagan siempre, ¿ya? Así se van acostumbrando a ir midiendo a través de una forma sensorial súper simple si va quedando o no, ¿ya? Y uno va notando que cuando menos queda se hace como un movimiento como más rápido, y por lo general la gente se va acostumbrando súper fácil a irse dando cuenta, ¿ya? Un inhalador de salbutamol como los que tenemos nosotros tiene 200 inhalaciones, 200 puffs, ¿cierto? Y eso, ¿cuánto dura? Es buena pregunta, pero a la vez es complejo de responder, ya que, como habíamos hablado antes, que este grupo de fármacos son de rescate, va a depender de cuánto sea el uso, ¿ya? El salbutamol no es un medicamento que nosotros le entreguemos al paciente para que lo ocupe todos los días, ¿ya? Es un medicamento que nosotros le decimos al paciente que lo ocupe solamente cuando lo necesita, ¿ya? Entonces, a algunos pacientes el medicamento, el salbutamol, les dura muchísimo tiempo, incluso algunos llegan de control a control cada 6 meses con el mismo inhalador sin necesidad de retirar. Y por supuesto, otros pacientes que tienen más recaídas, que tienen más complejidad,
que cuesta harto llegar al control de la enfermedad, el inhalador se le va muchísimo más rápido. Por eso es súper importante llegar a la estrategia con cada paciente, con cada persona, con cada abuelita, con cada papá, con cada mamá, de irse dando cuenta cuando el inhalador se va acabando para que se dirijan a la farmacia a hacer el cambio de inhalador respectivo y que nunca nos pase que de repente al niño o al adulto le viene la crisis respiratoria, le viene la tos que no se le baja nunca y van al botiquín a sacar el inhalador y resulta que ya no le queda. Perfecto, nos queda tremendamente claro la explicación, Gustavo, así que ahí están las indicaciones que nos entrega nuestro invitado esta noche para poder saber más o menos cuánto tenemos que nos queda de medicamento en el inhalador y más o menos nos da las dosis ahí promedios que tiene un inhalador para que nosotros tengamos esta información. Pasemos a una pregunta bastante también cotidiana de nuestros usuarios que se refiere al tema de la actividad física. Una persona que tiene asma, un adulto o un niño que tiene asma, ¿está privado de realizar actividad física o puede realizarla igual con la supervisión de sus profesionales tratantes? Buena pregunta. Esto podría ya ser como el tema de mitos del asma, ¿ya? Siempre voy a recordar una oportunidad cuando yo recién empecé a trabajar, que estábamos con un paciente que estábamos haciendo toda la etapa de estudio del asma, como habíamos hablado al principio, de hacer como el estudio detallado de la historia clínica para saber si el niño tenía asma o no tenía asma, y una vez que ya hicimos todo el detalle de esa historia y se pudo concluir que al final el paciente sí tenía asma, una de las grandes preocupaciones de la mamá y del niño, que de hecho le causaba angustia, era que pensaba que no iba a poder realizar actividad física. El niño jugaba a la pelota, era fanático. De esos niños que se quedaban jugando a la pelota 4 horas, hasta las 10 de la noche, todos los días. Dependiendo si era lunes, martes, si había clases o no había clases. Y el niño, de verdad, casi que se ponía a llorar en el box, ¿ya? Entonces, ahí uno se da cuenta que es un mito que realmente está, de alguna forma, metido en el sentido común de las personas. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros les explicamos a los papás, a las mamás, a las personas que vienen con el diagnóstico, es que el tema de la actividad física es súper importante y que los pacientes asmáticos, si están bien controlados, no hay ningún problema con que realicen actividad física. De hecho, la actividad física, bajo la línea que nosotros lo vemos, incluso lo tenemos como para nosotros es como un pilar del tratamiento del asma, es que las personas hagan actividad física, ¿ya? Especialmente en el contexto de salud pública en el cual estamos, de que tenemos un problema de sobrepeso y obesidad que cada vez es en edades más cortas. Nosotros prescribimos actividad física a los niños que tienen asma, ¿ya? Ahora, si la pregunta es, ¿el niño con asma puede hacer actividad física igual, de la misma forma que un niño que no tiene asma? Eso es lo que hay que evaluar cada caso a caso, ¿ya? Es súper importante. Nosotros, como parte de la evaluación que hacemos, tenemos un examen que lo empezamos a realizar desde los 5 años, que es el test de provocación con ejercicio, ¿ya? Y eso nos da de alguna forma una idea de evaluar cómo el niño funciona, cómo funciona su pulmón cuando nosotros lo sobrecargamos con ejercicio físico, ¿ya? Entonces, eso de alguna forma nos da una idea de cómo va a ser en condiciones reales, en condiciones del niño jugando a la pelota en el barrio, en el colegio, o el niño haciendo atletismo, o el niño corriendo, saltando como lo hacen los niños siempre. ¿Qué va a pasar con su pulmón? ¿Ya? ¿Qué va a pasar con su función respiratoria? ¿Ya? Entonces, es súper importante aclarar que el tema de la actividad física, los niños asmáticos deben realizar actividad física, ¿ya? Es súper importante. Es súper óptimo, desarrolla mejor el pulmón, desarrolla mucho mejor la ventilación, desarrolla mucho mejor la interacción que hay entre el sistema respiratorio y el sistema cardíaco, mejora el uso de la energía a nivel muscular, genera relajación nerviosa, o sea, la cantidad de ventajas que tiene el ejercicio físico en las personas es muy grande, ¿ya? Ahora sí que hay que tener cuidado
con algunos pacientes asmáticos que cuando nosotros llegamos a tratarlo están con un nivel de control de la enfermedad un poquito complicado. ¿Qué significa eso? Que si nosotros llegamos a tratar a un paciente que al momento de hacer el diagnóstico el niño tiene demasiada bronquitis recurrente o tiene demasiados síntomas, ahí lo que se hace primero es intentar controlar primero los síntomas de la enfermedad e ir prescribiendo la actividad física de a poquito, en forma gradual, ¿ya? O sea, la actividad física es importante, pero tiene que ser indicado persona a persona, paciente a paciente. No es lo mismo para cada uno. E incluso nosotros también utilizamos ciertas estrategias con los niños, ¿ya? El mismo salbutamol del cual nosotros habíamos hablado, nosotros lo recomendamos con los niños que hacen actividad física si es que ellos nos cuentan que al hacer actividad física aparecen síntomas. Por eso, a los niños, a los adultos, cuando ustedes ven que el niño sale a jugar a la pelota, corre, juega, salta, y se da cuenta que en esos momentos, particularmente, el niño empieza con un poquito de tos, que puede ser durante el ejercicio, puede ser después del ejercicio, o incluso varias horas después del ejercicio, eso nos dice que nosotros podríamos encontrar una mejor respuesta utilizando el salbutamol combinado con el ejercicio físico, ¿ya? Por ejemplo, el salbutamol encuentra su mejor acción 1 hora después de haberlo aplicado. Por lo tanto, si nosotros sabemos que el niño va a ir a educación física o va a realizar alguna actividad que es un poquito más intensa de lo habitual, nosotros podemos usar el salbutamol en un paciente asmático 1 horita antes, ¿ya? Eso va a mejorar su rendimiento, va a mejorar su capacidad, ¿ya? Pero, de cualquier forma, es muy recomendable, especialmente al principio de estar tratando la enfermedad, de que los niños y los adultos traten de hacer actividad física a una carga no tan alta, ¿ya? Con cada paciente nosotros podemos hacer esa prescripción e ir evaluando. Existen formas, existen escalas que no las vamos a explayar ahora, pero nosotros podemos de alguna forma tratar de evaluar cuál es la carga óptima de intensidad en la cual el niño o adulto pueda realizar actividad física en forma segura. Pero lo más importante que quiero que quede claro es que el asma va con actividad física, pero con cuidado. Entonces nos quedó súper claro que la actividad física va a ser beneficiosa en nuestros pacientitos que tengan asma, pero siempre es un ejercicio bien supervisado y un paciente bien evaluado y bien controlado. Así que nos queda muy claro. Y ahora vamos a pasar a algo de contexto actual. Vamos a hablar en relación a asma y coronavirus. Y lo primero que quiero mencionarles es que esto es muy importante, que Gustavo lo dijo al principio de la entrevista. Es muy importante, sobre todo en esta época de pandemia, en la cual tanto pacientes pediátricos como pacientes adultos, que tengan una buena supervisión y que el diagnóstico sea realizado por un facultativo. En los momentos de pandemia que estamos viviendo, al igual como aparecen pacientes con diagnóstico y clínica de coronavirus, también los pacientes pueden tener un cuadro bronquial que haga plantear una hipótesis diagnóstica de asma. Pero lo más importante en el contexto actual es que las personas no se autodiagnostiquen y que no se automediquen. ¿Ya? Es muy peligroso, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo de pandemia, que una persona se autodiagnostique un cuadro respiratorio, porque podría tener un riesgo de estar encubriendo una infección por coronavirus. Así que, hecha esa salvedad, ahora quiero hacerle una pregunta a nuestro invitado y consultarle a Gustavo si las personas que son asmáticas tienen una mayor o menor predisposición a padecer coronavirus. Eso, ¿qué pasa con esa información? Súper importante la pregunta, y súper importante que entendamos que ya que el asma bronquial es una enfermedad respiratoria en la cual habíamos dicho que teníamos una inflamación en la vía aérea, teníamos un bronquio, estos tubitos por donde anda el aire, que es hiperreactivo, que reacciona mal, que reacciona en forma exagerada, que reacciona produciendo mucho mucus, que es la flema que todos conocemos, y que además genera este broncoespasmo en donde se aprieta y no deja pasar el aire, no deja que entre, no deja que salga. Imagínense qué pasa cuando ya tenemos este pulmón con esa enfermedad de base. Imagínense que ese pulmón, además, con todo esto,
se infecta con coronavirus. O sea, además de tener este problema respiratorio obstructivo, tenemos un problema que lo que más grave que puede pasar con el coronavirus, en que podemos tener una neumonía intersticial, que para que se entienda en la casa en forma súper simple, es como que el pulmón se llena de agüita. Se llena de agüita. Entonces, imagínense la carga, la dificultad para poder respirar cuando tenemos dos problemas juntos. Uno, el tubo tapado, la cañería, la tubería completamente tapada por ese bronquio de esa persona asmática, y además tenemos el alveolo. El alveolo es como un globito, millones de globitos pequeños que tenemos al final de todas esas tuberías, donde se realiza el intercambio gaseoso, que está lleno de agüita. En realidad está lleno de agüita por fuera, pero da lo mismo, está lleno de agüita. Entonces, la carga, el trabajo respiratorio necesario para hacer cada inspiración y cada expiración se vuelve monumental, ¿ya? Entonces, quizás el mismo coronavirus que le puede dar a una persona adulta sin ninguna enfermedad de base, lo más probable es que no le genere tanto daño comparado que si tenemos a un paciente que tiene asma, que ya tiene un problemita de base, esta obstrucción, que además se le llenan los globitos de estos alveolos con agua, la carga es tan grande que eso le puede generar una enfermedad de coronavirus, de COVID-19, pero con una gravedad muchísimo mayor. El riesgo de hospitalización es mucho más alto, y el riesgo de hospitalización y tener que usar una cama crítica es una cama UCI, donde están los facultativos con la capacidad de tener ventilación mecánica, con monitorización 24 horas, es muy alta. Por lo tanto, pacientes con diagnóstico de asma en la casa, ustedes, familiares, vecinos, amigos de pacientes con asma, quédense en la casa, ¿ya? Es súper importante extremar. Si para las personas que no tenemos enfermedad de base es importante mantener el distanciamiento social, el frecuente lavado de manos, el uso de mascarillas, es muchísimo más importante para las personas que ya además tienen una enfermedad de base. Perfecto, entonces muy claro ahí lo que nos comenta Gustavo, y resumiendo un poco lo que él nos menciona en relación a coronavirus y asma bronquial. Entonces nos queda claro que no es que un paciente que sea asmático tenga una mayor probabilidad que otro de poder contagiarse con coronavirus. El riesgo de contagio, si el paciente no se cuida, es exactamente el mismo. La diferencia está que un paciente asmático, como tiene una enfermedad de base en su pulmón, ¿ya? Si tiene la mala suerte de infectarse con coronavirus, la probabilidad que este paciente se complique y pueda llegar a una insuficiencia respiratoria que genere que ese paciente requiera ventilación mecánica y ocupar una cama UCI es mayor que en un paciente que no tenga una enfermedad de base pulmonar como el asma bronquial. Entonces eso es muy importante. Y también muy importante lo que nos menciona Gustavo, pacientes con enfermedades crónicas respiratorias como asma bronquial, extremar los cuidados en esta época de pandemia. Recordemos que estamos en cuarentena en nuestra comuna, extremar los cuidados, evitar salir de casa, estrictamente lo que sea necesario, y tomar las medidas correctas de higienización de manos, higienización de los alimentos al llegar a casa, uso adecuado de mascarilla y evitar exponerse a situaciones riesgosas. Tener mucho cuidado, sobre todo en esta época en la cual se están celebrando las festividades de fiestas patrias. Aunque pasemos unas fiestas patrias un poquito más fome, tratar de igual de alguna manera de privilegiar el cuidado de la salud. Bien amigos, este ha sido el capítulo número 22 de nuestro programa Salud en Familia. Hemos tenido una interesante conversación con nuestro invitado de esta noche, con Gustavo, quien es kinesiólogo del Centro de Salud Familiar Leonera, quien ha sido muy didáctico, muy claro en explicarnos el asma bronquial, cuáles son sus características, cómo se hace el diagnóstico, cómo se realiza el tratamiento. Hablamos en relación a la actividad física, conversamos también en relación a asma bronquial y coronavirus, y no
me queda más que agradecerle a Gustavo su gentileza, su disposición de poder acompañarnos. Y Gustavo, te quiero dejar la pantalla nuevamente para que tú puedas despedirte de nuestros vecinos, de nuestros auditores, y también poder hacer una recomendación final contextualizando el periodo actual de cuarentena que estamos en nuestra comuna en este momento. Ya. Bueno, súper contento de haber participado con ustedes, súper contento de poder transmitir humildemente un granito de arena con la educación que nosotros como profesionales de la salud estamos obligados y nos encanta realizar con la comunidad. Y aunque parezca majadero realmente, aunque parezca un poco disco rayado, realmente amigos, vecinos, familiares, asmáticos, no asmáticos, todos, por favor, extremar todas las medidas de protección, poder quedarse en la casa, todos los que puedan. Si bien estamos en uno de los periodos de mayor festividad del año, para muchas personas es la mejor temporada del año, para muchas personas son días que estamos acostumbrados a pasarlo con la familia, con los amigos, de celebración, pero realmente, especialmente acá, en la región del Biobío, en la comuna, en nuestra comuna de Estihuayante, el número de casos no ha disminuido. El número de contagios persona a persona no han disminuido, por lo tanto, lo mejor es esperar, celebrar en la casa con las personas que habitualmente estamos, ocupar todo lo que sea redes sociales, videollamadas, Zoom, para contactarse y celebrar con las otras personas, pero mucho cuidado, esto no para, como ustedes saben, tampoco hay digamos, alguna noticia de podamos contar con alguna vacuna, por lo menos en el mediano plazo. Así que todo depende de nosotros, todo depende de que nosotros nos cuidemos, que nos mantengamos en la casa, que ocupemos el distanciamiento social, que nos lavemos las manos. Hemos hecho un montón de educaciones al respecto, hay un montón de material también a disposición para ustedes, así que cuidémonos entre todos para que cuando llegue la Navidad podamos celebrar bien. Ya, me despido de ustedes, estoy muy contento y que lo pasen bien con sus familias. Muchas gracias, Gustavo. Bien, estimados vecinos, nada más que saludarles, desearles unas muy felices festividades, celebrar con responsabilidad, como nos decía Gustavo, quedarse en casita, hagamos el esfuerzo por tratar de abstraernos un poquitito, de preferenciar el tema del cuidado de la salud y de esta manera poder responsablemente pasar unas felices fiestas. Amigos, esto ha sido el programa número 22 de su programa Salud en Familia. Que tengan un excelente y muy buen fin de semana y nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de su programa Salud en Familia. Muy buenas noches a todos ustedes.